conflicto armado. Y obviamente su conducta se ve determinada por estímulos altamente agresivos y justamente por esta presencia de los grupos armados, las amenazas implícitas y directas y la violencia, ¿no? Los cuales influyen en estas respuestas emocionales y conductuales de todo el resto de los civiles. Conducta de obediencia forzada y sumisión de agresividad porque aunque le permite evitar los daños inmediatos, mantiene bajo el control de personas que representan una amenaza directa, y eso limita su autonomía. O sea, no podía ser un niño que tomara sus decisiones. Pero bienvenidos a este espacio que hemos llamado Memorias de una bicicleta. Hoy los invitamos a acompañarnos en el análisis del relato Papi, no te lleves esa bicicleta, del libro de Hay futuro si hay verdad, de la Comisión de la Verdad de Colombia. En este espacio vamos a estar explorando los principios del aprendizaje, en especial el condicionamiento operante, el control de estímulos, el control aversivo y el control contextual, que nos ayudará a comprender mejor la conducta de los personajes, en especial la de Javier en su historia. En este podcast es como resultado de un ejercicio académico de la asignatura de Escuelas Experimentales del Comportamiento del programa de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Y con ustedes tenemos un invitado muy especial de Uruguay, Silvana Lorelli Pereira. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de poder compartir este espacio contigo, Juan David, así que súper bien. Bien, Muy Silvana, bien. bueno, cuéntanos un poco y para las personas que nos van a estar escuchando, cuéntanos un poco el resumen sobre esa historia de Javier. Cuéntanos quién es Javier, cuál es su contexto para que la gente pueda también entender un poco a qué vamos a tratar en este podcast. Muy bien, perfecto, claro que sí, Juan Diego. Mira, entonces el contexto está dentro de un relato, como tú decías, de Hay futuro, sí, ¿verdad? De la Comisión de Paz. Es un testimonio que da voz, de alguna forma, a la experiencia de una familia eh, que está en un conflicto armado colombiano, mostrando así el impacto de la violencia en la vida cotidiana de las personas, de los civiles y en especial de esta familia. La historia se centra en la angustia de una madre que va a buscar a su hijo de 11 años, Javier, en la llegada justo de una incursión de un grupo armado a su municipio. Javier, por lo tanto, como dije, es un niño de 11 años que vive en este contexto atravesado por el conflicto armado y obviamente su conducta se ve determinada por estímulos altamente aversivos y justamente por esta presencia de los grupos armados, las amenazas implícitas, directas y la violencia, ¿no? Los cuales influyen en estas respuestas emocionales y conductuales de él como de todo el resto de los civiles en la historia. Podemos ver acá, Juan Diego, como dos visiones. Desde el condicionamiento operante se observa cómo las conductas de los civiles se ven moldeadas por esas consecuencias impuestas de este grupo armado. En el relato las personas aprenden, entre comillas, a obedecer, a no resistirse, a mantenerse visibles, pero es justamente para reducir de alguna forma lo que es el castigo, los golpes, las retenciones, incluso en situaciones extremas hasta la propia muerte. Podemos encontrar acá que, según Skinner, el comportamiento operante es aquel que se mantiene o elimina según las consecuencias que les siguen. O sea, reforzadores pueden aumentar su frecuencia y castigos los disminuyen. En el caso particularmente de Javier, que es del quien estamos hablando, él adopta inicialmente una conducta de obediencia y pasividad ante la presencia de estos hombres armados en el relato, y esta conducta se ve reforzada negativamente al obedecer, por ejemplo, evita esos castigos físicos y las amenazas directas e indirectas de estos hombres. También es interesante mirar un poco el ejemplo de la madre para poder verlo mejor, porque ella actúa en un momento de la historia impulsada por esa consecuencia anticipada de que
el daño que le iban a hacer a su hijo. Sale a buscarlo, pese al peligro porque él estaba fuera de la casa, ya que ve la posibilidad de perderlo, y esto funciona así como un poderoso estímulo que refuerza la conducta de búsqueda de la mamá, ¿no? En el contexto. La huida de Javier entonces se puede explicar por esa motivación de escapar de esa situación que implica un castigo físico, lo que fortalece esa conducta de evasión. Y asimismo, por eso la actitud de Javier refleja en esto del condicionamiento como las consecuencias, entonces, de la conducta y refuerzos negativos, y asimismo lo que son los castigos que orientan el comportamiento humano en este contexto de amenaza tan tremendo que estaba viviendo esta familia y, bueno, los muchos relatos que están dentro de este libro del que estamos citando a Javier, ¿no? Evidenciando que su respuesta son adaptativas para justamente la supervivencia, pero generadas por un ambiente de violencia constante, que como aclaración se vive actualmente, lamentablemente, en Colombia, en varias partes, estas mismas situaciones de contexto de violencia. También, por último, podemos encontrar también el control aversivo, que es uno de los elementos más fuertes del relato, me parece a mí, en este sentido. Según Asrin y Holst, que son unos influyentes investigadores del conductismo, muy buenos todos los casos que ellos llevan, el control aversivo, que es uno de los que aparece, ocurre cuando una conducta se mantiene o se modifica para evitar o escapar de un estímulo desagradable. Que me imagino que en algún momento en nuestras vidas todos hemos experimentado algún caso en el que hemos huido de un estímulo desagradable. En este caso concreto, en la historia de Javier, pueden ser las amenazas, el castigo en esta situación de peligro. En el relato, la pasividad de Javier, como podemos ver en el polideportivo al que he llevado frente a los hombres armados, refleja justamente este principio del que venimos hablando, porque el miedo a sufrir agresiones físicas funciona en él como ese estímulo aversivo que refuerza la sumisión. También explica Förster y Skinner, nuevamente lo volvemos a citar, que la conducta puede ser mantenida por ese refuerzo negativo. En este caso, como lo veíamos, la reducción de la exposición a las amenazas aumenta la probabilidad de que Javier repita la conducta en situaciones similares. O sea, él se escapa, pero y es sumiso a que lo lleven al polideportivo en el contexto, pero eso puede ser lo mismo volviendo del colegio, también puede quedarse sumiso si le dicen quédese aquí o los retienen respondiendo a esta situación. Los estímulos aversivos lo inducen entonces a comportarse de esa determinada manera pasiva con el fin de prevenir agresiones más graves para él. Y cuando se presenta la posibilidad de escapar, obviamente Javier responde suprimiendo en la huida, ¿no? Él huye de ese lugar y no le importa después lo que vendrá, como son los golpes que dice, que relata con las ventanas y las diversas cosas que tenía en el camino. Conducta así que le permite, como decíamos, suprimir este estímulo aversivo, aunque conlleve esos castigos o ese riesgo físico. En ambos casos, por eso la actitud está orientada a la supervivencia, ¿no? Lo que evidencia cómo el control sustentado en el castigo regula esa conducta también de Javier a lo largo de toda el relato, igualmente de la mamá, ¿no? Sí, me llama mucho la atención de Javier en esa situación donde él empieza a huir. Le dicen que solamente que se vayan los que son los niños y mujeres. Y él Sí, reconoce en ese momento de que tiene 11 años, que no va a ser tratado como un hombre. Entonces, al ver como esa salida de supervivencia, él sale corriendo con sus ojos cerrados exacto. porque en su pensamiento estaba de si abro los ojos me van a disparar. No le importaba que se golpeaba, que no golpeaba. Pero es ese momento de supervivencia donde él simplemente piensa en correr por su vida. Aquí vemos
dos conductas problemáticas en el relato y vamos a tocarlas. Y como tú lo decías ahorita, basado en estos autores, que era Skinner, y lo que era eh, Astrid, Paulson, ¿sí? Y aquí vemos lo que es la obediencia forzada y la sumisión de Javier. La conducta de obediencia forzada y sumisión de Javier se considera una problemática, porque aunque le permite evitar los daños inmediatos, como lo decíamos ahorita, mantiene bajo el control de personas que representan una amenaza directa, ¿sí? Y eso limita su autonomía, o sea, él no podía ser un niño que tomara sus decisiones o que pudiera tener más libertad, sino que mantenía bajo esa, eh, mantenía no solamente él, sino su familia reprimidos, encerrados, bajo el miedo, bajo las balas que caían sobre el techo. ¿Sí? Esta actitud no surge de decisiones libres, ¿sí? Podían tener su libertad, sino de la necesidad de evitar esos castigos. La imagen sumisa como era de ese niño indefenso, ¿sí? Que vemos más adelante cómo relata la historia y él se culpa por todas estas situaciones. Sí, Entonces, es esa conducta bajo presión y bajo esas amenazas que quitaba la libertad de expresarse, de poder tener esa libertad. Eh, lo que refuerza estas respuestas basadas en el miedo y aumenta la probabilidad de desarrollar ansiedad, reacciones de temor en el futuro, es lo que vemos, es lo que sucede con él. Además, mantenerse sumiso ante la amenaza constante puede generar estrés crónico, inseguridad y trauma, afectando su desarrollo emocional y psicológico a largo plazo. Sí, eso son las conductas que podemos ver o apreciar el comportamiento de Javier bajo la situación en la que vive. Tenemos otra de las conductas que encontramos, ¿sí? Y es esa exposición de los menores a situaciones de alto riesgo, las exposiciones a alto riesgo. No sé si quieras, van a aportarnos frente a este caso. La otra conducta encontrada, ¿no? Del caso de Javier y los que vivían esos niños. Bueno, lo que es a la exposición de, yo creo que es importante tomar conciencia en esta parte que, bueno, hablando con respecto a nuestros niños, ¿no? En nuestra sociedad, que lo que ellos viven, como tú decías, que después va a tener repercusiones en la edad adulta, ¿sí? Lo que ellos viven en su infancia, especialmente en estos contextos de violencia, son motores para lo que va a ser cuando sea adulto. Él va a vivir, lo dice el texto después, con esa culpabilidad y ese sentido de, bueno, ¿no? Quizás de querer volver atrás del pasado y haberlo, eh, sí, El cambio. cambiado, ajá, de haberlo cambiado, justamente porque no supo, o quizás el entorno mismo, ¿no? No lo llevó a poder asimilar esa situación de la mejor manera correcta. ¿A qué voy con esto? Ellos como niños no están viendo el contexto en general, como era la situación armada, sino que tienen otra visión de lo que estaba viviendo, ¿sí? Que quizás no lo fue acompañado, que es lo que lo lleva después a cuando es adulto a tener como todas esas recriminaciones interiores. Y es importante cuidar esto en nuestra sociedad, ¿no? La exposición de nuestros menores en un contexto armado como se está viendo ahí, bueno, como se ve a lo largo del libro, sino como esto de su afectación en el desarrollo emocional y psicológico de ese menor que después va a ser un hombre y va a llevar consigo todos estos miedos, estos traumas y las posibles secuelas que, bueno, él después quizás va a transmitir a sus hijos, ¿no? Es importante ver como todo este englobe, de alguna forma, de la situación que no es, pasa de lo físico hasta los estados más internos de la persona, como va a ser todo su desarrollo emocional y después ya como un adulto, ¿no? Va a cómo va a ver su contexto desde su niñez a lo que viva después, ¿no? Es correcto. Es increíble cómo la culpabilidad lo lleva a él cuando está con su esposa a culparse por cosas que no estaban dentro de su alcance. ¿Sí? O sea, todo lo que generó, por También. ejemplo,
la situación que él vive. Él se culpa incluso por la muerte de su hermanito, que fue acusado, pues el aborto fue dado por el miedo de la mamá, por lo que vivía en esos momentos. Sí, entonces él llega hasta culparse por esa situación donde él dice que simplemente si él no hubiese, ¿para qué fue a misa? Si él ni siquiera rezaba, ¿para qué se fue en esa bicicleta? Entonces viene todo ese sentimiento de culpa, la situación que él vivió, donde se culpa incluso por cosas que no le correspondían a él, estaban dentro de sus situaciones. Bien, Ujú. entonces, creo Sí, yo que podemos concluir que el testimonio de Javier, ¿sí? O esta historia de Javier, nos muestra cómo el conflicto armado ejerce ese fuerte control sobre la humana a través del condicionamiento operante, ¿sí? El control de los estímulos y el uso de mecanismos aversivos en un contexto violento que refleja cada acción. Entonces, lleva a ver personas, no solamente la mía, sino toda la familia reprimida, llenos de miedo, eh, pero en medio de todo también está esas palabras de, del abuelo de Javier, cuando Pereira dice, van a querer a ustedes hasta morir, ¿sí? Y sobre todo los que van a tener, los que tienen hijos, todo lo que van a vivir. Entonces, o sea, es como todo el relato donde muestra los los diferentes personajes, el contexto en el que viven, no discriminando si son adultos, si ya son ancianos, si son niños. Es un contexto de violencia y un contexto donde todas estas personas simplemente por miedo, por temor, pues simplemente callan, reprimen y no tienen con quién, ¿sí? No tienen con quién. Y ahí es donde viene la imagen de la madre, que es como la que eh, los, los anima en medio de todo, y es como que lo que tú decías ahorita, esa impulsividad era lo que le permitía superar el miedo, pero más que superarlo era como afrontarlo por esa situación de supervivencia, de proteger a su familia, de mantenerlos unidos, no importa enfrentarse ante una de estas personas armadas, eh, gritarles, y, tú tienes el arma, pero yo voy por mí, tú haz lo que quieras. Y, una imagen de desafío hacia hacia estas personas que están enfrentando el miedo, pero en medio de todo, nunca le hicieron daño, le hicieron daño. Entonces también nos muestra, en medio de todo se puede también, sí, el motor que eran sus hijos, su familia también la llevó a superar situaciones sin importar qué pudiera pasar. Sí, esa exacto. también es una conclusión que podemos encontrar allí. Sé que nos puedas aportar frente al proceso para ir concluyendo nuestro podcast del día de hoy. Sí, sabes, cuando estabas hablando también me venía a la mente, obvio, ¿no? Que tanto el condicionamiento operante puede, como decía, que no lo lastimaron, puede funcionar obviamente como una respuesta, también lo veníamos diciendo, de supervivencia, ¿no? Todo eso nos ayuda, ya bueno, incluso el miedo, ¿no? Sabemos hoy por hoy que el miedo no, nos ayuda a sobreponernos en situaciones de violencia, bueno, en situaciones extremas también, ¿no? Lo importante que es todas esas estrategias que a lo largo de la historia de Javier va viendo, ¿no? La huida, la pasividad, lo que tú decías de la obediencia, incluso la mamá, ¿no? En ese sentido de querer salir a buscarlo, pero también después de volver, bueno, tuvo que volver a buscar la cédula, que eso es algo, que eso es algo también de obediencia sumisa, porque cuando fue a hablar con él, como lo nombra ahí, con el señor Armado, pues le dice que tenía que ir al polideportivo con la identificación y ella vuelve. Entonces, todo eso uno lo ve en ese contexto, bueno, lo ayudan a sobrevivir, lo ayudan a pasar. Que también podemos ver que hoy nosotros, volviendo a nuestra realidad actual, quizás también en nuestro día cotidiano, en nuestro diario vivir, tenemos esas actitudes, ¿sí? Que nos condicionan a actuar de determinada forma. Algunas, obviamente, las vamos a ver que están bien porque nos ayudan a seguir, por ejemplo, en la sociedad, lo que son las normas, las leyes que nos involucran en el sistema social en el que estamos. Otras que sí ya van a estar como la línea de lo incorrecto, podríamos decirlo, como son relaciones, diríamos hoy, tóxicas o relaciones que nos lleven sino a no tener como esa capacidad de libertad.
porque lo que vemos aquí de alguna forma es la supresión de la libertad de los derechos, tanto de Javier como niño y de las personas que estaban bajo este contexto de violencia y de agresión. Así que por ese lado rescato eso también, ¿no? Como son mecanismos de supervivencia que lo llevaron él a poder, y a la mamá obviamente, a poder estar contando la historia dentro de ese contexto de la verdad, ¿no? Silvana, en esto es Memorias de una bicicleta, podcast que hemos tenido para el día de hoy. Tenemos todos estos comportamientos que pueden tener las personas bajo estas conductas. El mensaje es simplemente poder entender de que lo que me dio Javier, que aunque siendo niño de 11 años, no quedó allí, sino que generó una marca que incluso Exacto. cuando grande es donde viene quizás a Ángel todavía preocuparse, esparcer y bueno, también hay un personaje que nos muestra que siempre se puede ir más allá, se puede superar este tipo de cosas y es esa imagen de su esposo, quien lo escucha, quien estuvo allí, ¿sí? Y siempre hay ayuda y siempre va a haber alguien para escuchar nuestras historias, para que no queden las cosas allí, sino que simplemente podamos encontrar un refuerzo y encontremos una salida frente a estas situaciones. Hay herramientas que nos permiten poder afrontarlas y una de esas es el diálogo y esa escucha activa que siempre vamos a tener para este tipo de personas. Eso es todo por el día de hoy. Silvana, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Listo, también un gusto de poder estar compartiendo contigo y bueno, con todos los que nos van a estar escuchando en el episodio de hoy, Memorias de una bicicleta. Chao, chao.